Saludos a todos los apasionados por los misterios de la arquitectura antigua. Les presentamos el resultado de muchos años de investigación sobre la mampostería poligonal del Perú y otras regiones del mundo, así como sobre las líneas de Nazca, objetos que han fascinado a personas de todo el mundo por su singularidad e incluso por su carácter enigmático. Adoptaremos un enfoque científico, sistematización, lógica, trabajo con fuentes primarias de información y análisis de laboratorio de muestras. Analizaremos las características de estas construcciones y las técnicas utilizadas en su edificación. Identificaremos patrones comunes y prestaremos atención a los detalles. El misticismo y las conjeturas se han acumulado en torno a este tema. Nosotros los dejaremos de lado. Utilizando hechos concretos, nos acercaremos a la respuesta sobre las tecnologías utilizadas para crear este asombroso legado histórico de las civilizaciones del pasado. Nuestro punto de partida será un elemento básico: la mampostería poligonal. Actualmente, este término abarca una gran variedad de muros. Queremos delimitar claramente el campo de nuestro estudio, separándolo de otras construcciones. Más adelante, analizaremos por separado las más conocidas. Por lo tanto, el primer paso en esta investigación es ofrecer una definición. Hoy en día, el término poligonal se asocia con muchos ángulos o muchos lados. ¿Pero cuántos son? Muchos. ¿Más de 4? Sin embargo, los bloques cuadrangulares son la base de muchas construcciones. Pisac, Machu Picchu, Huánuco Pampa, Inca Pirca, casi todo lo que se asemeja a edificios. Entonces empezamos desde 4 lados, pero eso incluiría la mampostería ordinaria de ladrillo o de tipo rústico. Al mismo tiempo, se encuentran bloques con 5, 10 e incluso 14 lados. ¿En qué momento empieza la verdadera mampostería poligonal? Y si un bloque tiene solo 4 lados, ya no pertenece a esta categoría. Por lo tanto, lo esencial no es la cantidad de lados, sino el hecho de que las superficies de contacto entre los bloques son curvilíneas, incluso cuando los bloques tienen formas regulares. Como se puede ver, no se trata de la cantidad de lados como tal, y por eso sería más correcto decir lo siguiente: mampostería en seco, con uniones mínimas, compuesta por bloques de formas irregulares con lados curvos. Es decir, mampostería de curvas múltiples, mampostería policurva. Notar que este tipo de bloques no se utiliza en la construcción moderna. Sí existen bloques estándar con encajes o con formas curvas. Pero los bloques policurvos tienen una gran variedad de formas individuales, desde casi paralelepípedos hasta configuraciones mucho más complejas. Dado que el término poligonal aún no ha alcanzado una definición académica precisa, seguiremos usándolo ocasionalmente junto con policurva, entendiendo por poligonal principalmente la forma de los lados de los bloques, ya que en el perímetro es donde efectivamente vemos polígonos, especialmente en el caso del Perú. Además de la curvatura, otras características de la mampostería policurva incluyen: la fila inferior de bloques siempre presenta huellas de ensamblaje, como cavidades o volúmenes retirados de la piedra. Por eso, la parte superior de dicha fila no es plana. Está cubierta de marcas que a veces permiten reconstruir parcialmente la forma original de los bloques que se ubicaban encima. En los casos donde la mampostería está asentada directamente sobre roca madre, las huellas también son claramente visibles al retirar los bloques. Estas cavidades actuaban como asientos o anclajes, fijando los bloques y evitando el deslizamiento horizontal, reemplazando el uso de mortero. Ausencia total de marcas de partir piedras con cuñas, ni rastros de cinceles en punta, picos, cinceles dentados o martillo de bujarda. Estas herramientas fueron ampliamente usadas en todo el mundo y requieren aleaciones duras para su fabricación. Las herramientas halladas en excavaciones arqueológicas tienen otras formas y no pudieron haber dejado marcas similares. El resultado típico de estas herramientas son surcos, y su ausencia es evidente. Aristas definidas y precisas a lo largo de las juntas, sin fracturas ni desgastes. A veces se presentan como elementos escultóricos, delicados y frágiles. Cualquier descuido en su elaboración o colocación provocaría un daño irreparable. En muchas otras regiones este elemento está ausente, aunque las paredes puedan parecer similares a simple vista. Presencia de cantos biselados,
alrededor del perímetro de cada bloque. No se trata de chaflanes como en la mampostería rústica de la antigüedad y sus réplicas posteriores. La diferencia es que cada canto biselado tiene una forma única, distinta en la parte inferior y lateral del bloque. Su existencia está relacionada con el hecho de que las superficies cercanas a la junta eran trabajadas con más cuidado. Esto se puede ver, por ejemplo, en la piedra caliza. Cuanto más cerca del borde, más se intensifican los puntos blancos, los cuales no son huellas de impacto mecánico, sino señales de acabado fino. En piedras más duras, estos bordes llegan a parecer superficies pulidas. La parte frontal de los bloques tiene un aspecto convexo característico, resultado de su procesamiento y del trabajo en los bordes. No existen bloques con superficies frontales sin tratar. Siempre se observa algún tipo de intervención, que puede variar desde un trabajo tosco hasta una elaboración extremadamente precisa. No hay elementos decorativos como bajorrelieves en las caras visibles. Las pocas excepciones pueden atribuirse a modificaciones tardías. Estas no son parte de un sistema decorativo y suelen consistir en figuras simples y de baja calidad. Uniones de bloques realizadas con una precisión asombrosa. Y no solamente en un estrecho borde a lo largo de la junta, como suele verse en la mampostería antigua y en imitaciones, sino en toda la superficie de contacto entre los bloques. En algunos casos realmente se puede observar una unión estrecha, pero eso más bien es la excepción, y a menudo resultado de imitaciones o restauraciones modernas. Uso de rocas duras como granito, diorita o andesita, al mismo nivel que calizas más blandas o incluso toba volcánica. El estilo y la calidad de acabado y ensamblaje dependen, aunque no de forma absoluta, de la dureza de la piedra. Homogeneidad litológica. Dentro de un mismo complejo se utiliza generalmente una sola variedad de roca. Las inclusiones de bloques de otra roca son extremadamente raras y no son casuales. Las protuberancias son un atributo constante de la mampostería policurva. Siempre se encuentran en la parte inferior de los bloques. Hay que prestar atención a los restos de estos salientes después del proceso de labrado, y también a su presencia en superficies cuya elaboración no se completó. Con base en esto, se puede afirmar que los salientes están presentes de una u otra forma en casi todos los casos. Las pocas excepciones y las regularidades en su ubicación se tratarán en un video aparte. También se analizará otra clase de elementos, los salientes de forma geométrica, que no están vinculados al bloque en sí, sino a elementos estructurales o zonas trabajadas en la roca madre. Y para que estos contenidos lleguen lo antes posible, puedes acelerar la publicación de nuevos videos apoyando el canal con un me gusta y un comentario. Como se puede observar, ninguna de las características mencionadas por sí sola es suficiente para definir un objeto. La precisión de las uniones también puede encontrarse en la mampostería antigua de Europa. Las formas curvilíneas aparecen en bloques especializados. Los bordes afilados pueden ser un subproducto del proceso de manufactura, y los salientes se encuentran en construcciones de todo el mundo, aunque con formas y ubicaciones diferentes. Que la clase de objeto se determine por varias características combinadas sugiere que hay una propiedad clave que aún no ha sido identificada. Y efectivamente es así. Vamos a trabajar para descubrirla. Es evidente que la mampostería policurva, como cualquier otra, está compuesta de bloques. En una misma estructura se solía utilizar un solo tipo de bloque, aunque también existen zonas donde se combinan varios tipos distintos. A estas variantes podemos llamarlas tipos de ensamblaje o tipos de unión. Pasemos a analizarlos. Existen varios tipos, y según eso, la apariencia de la mampostería varía. Investigadores anteriores introdujeron las siguientes clasificaciones: rústico, celular, sedimentario, engastado y ciclópeo. Como podemos ver, esta clasificación se basa en diferentes criterios: el tamaño, la similitud con formaciones naturales y la calidad del procesamiento. Pero debería existir un criterio sistémico único. Dado que estábamos discutiendo el número de esquinas o la forma de los bloques, elegiremos ese como criterio principal. La mampostería con 5 o 6 esquinas que recuerda a los panales se denomina por ello tipo panal. Una característica de este tipo es la prevalencia de perfiles con 5, 6 o más lados. A un lado receptor le corresponde un lado coincidente, pero a veces también se da una disposición de 1 a 2, es decir, un lado se une con 2.
Los tamaños de los lados no están estandarizados. Tipo de forma libre de mampostería. En este caso, los perímetros de las caras frontales no tienen configuraciones estrictamente definidas. Los lados pueden ser rectos, curvos o redondeados. El perfil puede combinar todos estos tipos de lados. Una característica distintiva es el uso de un perfil receptor, que aparece como una esquina aguda o más comúnmente redondeada. La esquina también puede definirse por un segmento recto y corto. En sentido horizontal y vertical, dichos perfiles suelen estar distribuidos en varios bloques adyacentes. La mampostería de 4 lados, similar a los ladrillos o bloques comunes, puede llamarse cuadrangular. Sus características distintivas son el uso predominante de bloques cuadrangulares, con algunas desviaciones de la regla, como cuando un bloque presenta una muesca angular. Esto ocurre al unir hileras de diferentes alturas, o al utilizar bloques de distintos tamaños en niveles desalineados. Dentro de una misma hilera, los bloques pueden ser similares. Las superficies laterales suelen tener inclinaciones no estándar. Los lados horizontales también suelen estar inclinados, aunque de forma menos perceptible. En algunos casos, los lados horizontales y verticales son paralelos, formando un rectángulo. Cuando se utiliza este tipo de mampostería, se observa el aparejo clásico entre los bloques, donde cada uno se superpone a 2 o, a veces a más, bloques inferiores. Esto cumple con el requisito básico del aparejo, el escalonamiento de las juntas para mayor estabilidad. Además, en la mayoría de los casos, se observa una disminución en la altura de las hileras, a medida que la estructura se eleva, lo que, teniendo en cuenta los lados inclinados, conduce al uso de bloques de diferentes tamaños. A pesar de su forma sencilla, los bloques presentan individualidad en su longitud, altura y forma de los bordes. Una característica importante de la mampostería cuadrangular se manifiesta en sus secciones inacabadas, donde pueden observarse superficies rugosas e irregulares. Esto evidencia que se utilizó piedra tosca con un volumen considerable como bloque base. La forma final se le dio durante la construcción del muro. Todos los tipos de mampostería mencionados se componen de bloques relativamente grandes, o bien contienen megalitos individuales y formaciones rocosas. La forma de los bloques y la manera en que se unen determinan el aspecto característico de la estructura, lo que permite reconocer el conjunto incluso por fragmentos pequeños. Esto plantea una pregunta. ¿Cómo es posible que cada complejo posea rasgos individuales y un estilo propio? Dentro del marco de una escuela arquitectónica se desarrollan soluciones fiables que luego se difunden ampliamente. El tamaño de la estructura y el número de elementos estándar, como columnas o vanos, puede variar, pero los principios estructurales se mantienen consistentes. Estos principios se transmiten de un edificio a otro con mínimas modificaciones, ya que han demostrado su fiabilidad. Otros métodos deben pasar por una larga evolución, incluyendo ensayo y error, con problemas resueltos en el camino. Sin embargo, observamos estilos diferentes ya en su forma plenamente desarrollada. Como si los constructores poseyeran un conocimiento ilimitado, que aplicaban siempre que era posible. Podemos observar una gran variedad de estilos de mampostería, tanto en la forma en que se unen los bloques como en sus dimensiones. También varían los cimientos, que van desde roca madre extremadamente estable y megalitos, hasta mampostería más inestable hecha de piedras pequeñas. ¿Qué nivel de confianza se necesita para usar tales cimientos? Es impresionante que cada solución adoptada resultara adecuada. La cantidad de destrucción natural es mínima, y la mayoría de las pérdidas de integridad se produjeron cuando las estructuras fueron desmontadas para usarse como canteras. Los desastres naturales tuvieron poco impacto en cualquier tipo de mampostería. La formación de la mampostería policurva se determina según los siguientes principios. Primero, un principio básico y elemental. La mampostería no se forma a partir de un solo bloque, sino de múltiples bloques que representan sus uniones. Segundo, el perímetro de cada bloque es una combinación de lados receptores y respondientes, que forman el perfil de unión. Tercero, en la mampostería policurva, la calidad de la unión se garantiza gracias a que los lados de los bloques conectados se adaptan a las configuraciones de los otros. Estos tres componentes fundamentales conforman la regla básica de la mampostería policurva. Puede denominarse
La regla de los perfiles receptores y respondientes. Muchos aspectos de la colocación de los bloques están estrictamente regidos por esta regla. Además, tiene numerosas aplicaciones prácticas, una de las cuales ayuda a esclarecer la secuencia de instalación de los bloques. Así, las superficies laterales de los bloques poligonales pueden dividirse funcionalmente en perfiles receptores y perfiles respondientes. El perfil receptor es, en esencia, una superficie de asiento preparada para el siguiente bloque de la mampostería. El perfil respondiente es el lado del siguiente bloque, cuya forma debe corresponder a la superficie de asiento. La superficie de asiento puede encontrarse completamente en un solo bloque, pero con mayor frecuencia está formada por 2 o incluso 3 bloques vecinos ya unidos. Al mismo tiempo, esta superficie de asiento no es un conjunto caótico de superficies de bloques colocados cerca entre sí, sino una superficie unificada, ajustada a un único plano común. El perfil de esta superficie de asiento, o, dicho de forma más simple, el perfil receptor, tiene un contorno claramente definido cuando se observa desde el frente. Al destacar dicho contorno, podemos describir la configuración completa del perfil receptor y formarnos una idea clara de él sin desmontar la mampostería. Esto es posible porque las características principales del perfil se conservan a lo largo de toda la profundidad de la junta. Las configuraciones de los perfiles receptores varían ampliamente, desde líneas perfectamente rectas hasta curvas en forma de S. Entre ellas, varios tipos bien definidos se repiten con frecuencia, cada uno con sus propias variantes. Perfiles receptores rectos. Estos perfiles adoptan la forma de una línea perfectamente recta o levemente curva. Este tipo forma juntas horizontales, verticales e incluso diagonales. Perfiles curvos. Los perfiles receptores, con curvaturas más pronunciadas, constituyen otro tipo con características propias. Podemos denominar tentativamente este tipo como tipo arco. Los perfiles rectos y curvos aparecen en aquellos casos poco comunes en los que la unión de los bloques se da solo por un lado, ya sea horizontal, por ejemplo, para el primer bloque de la hilera, o lateral, cuando no hay necesidad de adaptar el bloque a una base. Por lo general, la instalación del siguiente bloque requiere la adaptación a 2 o más lados, horizontal, lateral e incluso posterior. Perfiles en forma de L. A continuación, tenemos un perfil que recuerda la letra L latina. El ángulo de quiebre de este perfil puede ser recto, obtuso o agudo, con diversos grados de redondez, desde transiciones suaves hasta quiebres marcadamente acentuados. En algunos casos, el ángulo está cortado por una línea recta. Perfiles en forma de U. La configuración de este perfil receptor se asemeja a la letra U latina, pero con un lado vertical acortado. En algunos casos, este lado es tan corto que el perfil se parece más a una L modificada. Esta superficie de asiento suele llenar un hueco profundo y tocar el costado del bloque adyacente superior. Todos estos tipos de perfiles comparten una característica común. Los bloques receptores fueron adaptados para ajustarse a la forma del bloque respondiente. También sería lógico suponer lo contrario, que debido a exigencias estructurales, la forma del bloque instalado tuviera que ser modificada. Una característica particular se observa en el perfil doble en L, donde la junta incluye un ángulo adicional, asemejándose a 2 formas de L colocadas secuencialmente. En algunos casos, este perfil presenta contornos más suaves o un tramo vertical relativamente pequeño. Es más común en la mampostería cuadrangular, mientras que en la mampostería de forma libre solo aparece en una zona concentrada dentro de una pequeña sección de Ollantaytambo. En otros casos, es raro en este tipo de mampostería. Otra variante se presenta cuando la zona receptora no está nivelada en un solo plano, sino que se forma mediante 2 bordes superiores inclinados de los bloques. En tal caso, el bloque correspondiente adquiere una forma de clave, pieza en cuña, con una proyección hacia abajo, mientras que el perfil resultante se asemeja a 2 formas curvas de L extendidas directamente desde el perfil doble en L. Ocasionalmente se forman varias proyecciones, pero esto no altera el tipo de perfil. También cabe señalar que la proyección en forma de cuña puede coincidir solo con una esquina de los bloques receptores, o bien ser de tamaño mínimo. En este punto, queda claro que todos los métodos de unión analizados
pueden describirse como transformaciones del perfil en L. El aumento de complejidad en las uniones conduce a un proceso de ajuste diferente, en el cual, tras la prueba de colocación, es el propio bloque el que debe ser modificado, en lugar de la zona receptora, lo que habría resultado más conveniente. Esto debió de requerir un esfuerzo adicional. En muchos casos, las superficies podrían haberse nivelado para evitar tales exigencias de trabajo. El hecho de que esto no siempre se hiciera indica la versatilidad de las herramientas o de los métodos de ajuste disponibles. En ciertos casos, la proyección descendente fue utilizada activamente en la mampostería cuadrangular, haciendo que la forma de los bloques recordara a la mampostería de forma libre. Por tanto, una división estricta entre tipos de mampostería resulta imposible, ya que un conjunto limitado de perfiles conduce naturalmente a formas basadas en el mismo principio estructural. Además de los perfiles receptores ya descritos, existen ejemplos de formas de unión muy complejas. Sin embargo, estas no corresponden a perfiles asociados a la línea de junta, sino a las superficies de contacto directo, cuya estructura cambia con la profundidad. Como resultado, la forma del borde del lado del bloque que forma la línea de junta no siempre coincide exactamente con la configuración curvilínea de dicha cara. Identificar los perfiles receptores como entidades independientes permite resolver varias cuestiones importantes. La primera, más básica y fundamental propiedad que caracteriza la mampostería de curvatura múltiple. Durante el proceso de conformación de los perfiles, se removía una cantidad significativa de material pétreo, comparable al tamaño del bloque acabado. Esto se aplicaba independientemente del tipo de mampostería. Este trabajo se realizaba simultáneamente con el ajuste de los bloques entre sí. Antes de ser colocado, el bloque era trabajado en su superficie hasta adquirir una forma similar a la de un canto rodado redondeado. Así, la característica definitoria de la mampostería de curvatura múltiple es que se construye a partir de piedras de formas arbitrarias, previamente modeladas de manera tosca, siguiendo perfiles de unión y acompañadas por la formación de chaflanes, salientes, bordes afilados y uniones precisas. Las canteras eran derrumbes naturales de roca, ubicados en los propios sitios de construcción: Pisac, Ollantaytambo, Terrazas y el Templo de las 10 Hornacinas, Sacsayhuamán, Quilarumilloc, Machu Picchu, Chinchero, Yurak Rumi, entre otros, donde siempre se utilizó piedra local. Esto significa que no existían canteras en el sentido tradicional. En una cantera tradicional, los bloques son moldeados de forma intencionada. Cuando se utiliza mano de obra manual, especialmente con piedra blanda, es necesario excavar trincheras para extraer cada bloque, lo cual implica una gran remoción de material. Al trabajar con derrumbes naturales, se reduce la carga laboral, ya que se podían seleccionar piedras con formas adecuadas. Es fundamental señalar que el trabajo de talla se realizaba en la cantera, no en el sitio de construcción, lo que disminuía el esfuerzo de transporte, ya que las partes descartadas del bloque no eran trasladadas. Además, esto permitía obtener bloques casi terminados, que requerían mínimos ajustes durante el montaje. Sin embargo, esta secuencia de trabajo no se aplicaba a la mampostería poligonal, en la que la forma final del bloque no era conocida de antemano. Incluso en la mampostería cuadrangular, todos los bloques preliminares variaban en tamaño. En el caso de un bloque de un muro desmontado en Pisac, se observa que las caras que no estaban implicadas en la unión conservan la apariencia de piedra en bruto. Esto sugiere que, antes de su instalación, el bloque tenía una forma muy cercana a su estado natural. Las únicas canteras asociadas con construcciones poligonales son Cachicata, que suministró material para el Templo del Sol de Ollantaytambo, así como Rumicolca y Huacoto, que se presumen como fuentes para Coricancha y otros sitios alrededor de Cusco. No obstante, estos sitios son excepcionales por razones específicas. La primera tiene su propia historia y contexto constructivo, y en el caso de Cusco, el transporte de andesita era esencial, ya que esta roca está ausente dentro del área urbana. En los demás casos, no se conocen canteras, a pesar de que existen decenas de complejos poligonales. En la cantera de Rumicolca aún se conservan bloques trabajados por todas sus caras.
Piedras con acabado similar también se encuentran en Huacoto. En contraste, en la mampostería poligonal, las caras superiores y posteriores de los bloques suelen estar toscamente acabadas o directamente sin trabajar. Las caras de fachada frecuentemente contenían material adicional antes del ajuste, parte del cual quedaba como salientes después del ensamblaje. Sin embargo, en la cantera se encuentran bloques ya terminados, con superficies frontales alisadas, sin salientes, pues estos resultaban innecesarios. La producción de tales elementos carecería de sentido, salvo como imitación. Además, se observan grandes acumulaciones de residuos de talla en forma de fragmentos pétreos. Este tipo de desecho es característico del trabajo con cincel. Cuando la piedra se trabaja únicamente con herramientas pétreas, el residuo resultante es principalmente polvo fino y no fragmentos. Asimismo, los bloques no presentan huellas características, como ranuras o depresiones rectangulares, típicas de la mampostería de curvatura múltiple. Esta combinación de discrepancias, acabado por todas las caras, superficies frontales insalientes, abundancia de fragmentos de desecho y ausencia de marcas distintivas, sugiere con firmeza que estos bloques son muy probablemente producto de usos posteriores durante el periodo colonial. En ese tiempo, los bloques eran trabajados no solo con martillos de piedra, sino también con herramientas de acero. La segunda implicancia práctica de definir los perfiles de unión, como se mencionó anteriormente, es la posibilidad de determinar el orden en que fueron colocados los bloques. Por ejemplo, en Sacsayhuamán, los bloques solo pudieron ser instalados siguiendo una secuencia numerada y consecutiva a medida que se conformaban los perfiles receptivos correspondientes. Tercera, dado que la regla de los perfiles receptivo-respuesta dicta el orden del montaje, es posible identificar no solo la secuencia de colocación, sino también el punto de inicio de la estructura. Este aspecto es crucial para comprender la logística de construcción de los muros y puede ayudar a responder por qué, dentro de un mismo complejo, se observan muros construidos en estilos distintos e incluso con tipos diferentes de aparejo. También se pueden analizar los métodos empleados para conectar secciones separadas. Un análisis detallado de estos aspectos técnicos permite visualizar con claridad qué ocurría en el sitio de construcción durante las etapas iniciales del levantamiento, en un pasado remoto. Cuarto, si se elimina la hilada superior de la mampostería, lo que queda es un conjunto de lados receptivos con una apariencia característica de secciones individuales de los perfiles de junta. Esto es especialmente evidente en la mampostería de forma libre. Ahora comparemos este resultado con las hiladas superiores de ciertas estructuras. Se puede observar claramente que en la parte superior de los bloques no hay rastros de adaptación a una hilada siguiente. No hay restos de perfiles de junta, lo que significa que no se trata de una mampostería desmontada o dañada, sino de una sección inacabada. La obra se detuvo por razones desconocidas. Quizás los constructores decidieron que la altura alcanzada era suficiente, aunque en la mampostería es más alta, o tal vez se agotó el material necesario. Como se mostrará en futuros videos, no se utilizaban piedras al azar. También pueden haber influido razones técnicas o circunstancias naturales. Lo importante aquí es que se pueden observar claramente las etapas del trabajo y su secuencia, lo que nos acerca a responder la pregunta clave: ¿cómo se construyó exactamente la mampostería policurva? Quinto, los constructores siguieron claramente las leyes naturales de distribución de tensiones. Estos principios son visibles en la naturaleza, por ejemplo, en la estructura de los tejidos celulares o en la disposición de las nervaduras en el ala de una libélula. En la mampostería, esto se manifiesta a través de la minimización de la longitud de las juntas. Esto puede demostrarse calculando la longitud de las juntas en casos de esquinas rectas y redondeadas. Si definimos como A la longitud del segmento considerado para ángulos rectos, la longitud total de la junta es 6 veces A. Para una esquina en ángulo es A, multiplicado por la raíz cuadrada de 2 por 4. Para una junta curvada es 6 veces A. Esto da como resultado una igualdad o una ventaja. Sexto, los perfiles de junta son una de las características fundamentales de la mampostería policurva. Esto nos permite determinar su autenticidad. Veamos algunas imitaciones modernas y comparémoslas
según todos los criterios mencionados. Observamos que los bloques están hechos de distintos tipos de piedra y no presentan la precisión en las juntas. Las noblezuelas han sido creadas con fines decorativos mediante fractura bruta, y no hay salientes de encaje. Las caras frontales de los bloques son rugosas, cuando en realidad deberían ser lisas. La profundidad de las juntas es reducida, y en lugar de ser curvilíneas, son planas. No hay rastros del trabajo de adaptación en forma de superficies receptivas en los bloques. La imitación en sí se realiza en estilo de forma libre. Si analizamos la ejecución de los perfiles, queda claro que también están mal alineados. En la mampostería original, un perfil en L abarca varias superficies laterales de los bloques y fluye suavemente sin quiebres. En la imitación, hay rupturas. Una línea dentada de juntas es característica del tipo de mampostería panal. Como resultado, los perfiles corresponden a un tipo, mientras que las formas de los bloques pertenecen a otro. Debido a la ejecución incorrecta de los perfiles, se ha creado un bloque con una forma que no se encuentra en la mampostería policurva. Esto genera una incoherencia no solo a nivel de las superficies de junta, sino también en cuanto al cumplimiento de las reglas constructivas generales de la mampostería. Por lo tanto, a pesar de la notable similitud exterior, la mampostería difiere en casi todos los aspectos clave. Las múltiples diferencias respecto a la mampostería policurva se deben a métodos distintos de fabricación de bloques y a principios constructivos básicos diferentes, donde no hay salientes, ni biseles, ni rastros de adaptación. El principio de perfiles de junta no se respeta. Así, mediante un enfoque sistemático y una terminología adecuada, hemos desarrollado un método funcional para distinguir los tipos de mampostería según características específicas. Séptimo, aquí abordamos la especulación de que el material de los bloques habría tenido una consistencia parecida a la arcilla durante su colocación, o que se utilizaron geopolímeros, lo que explicaría las uniones extraordinariamente ajustadas entre los bloques. Sin embargo, la regla de los perfiles receptivo-respuesta demuestra que el encaje de los bloques poligonales es el resultado de una preparación precisa de las superficies laterales de los bloques que estaban en estado sólido. De lo contrario, ¿cómo explicar el hecho de que se eliminaron grandes volúmenes de roca, tanto en la mampostería como al adaptar los bloques a la roca base? Por ejemplo, bloques de caliza, una piedra relativamente blanda, presentan perfiles receptivos tallados en diorita, una roca extremadamente dura. Si el material hubiese sido líquido, bastaría verterlo, a menudo sin necesidad de tratar las superficies. Pero observamos lo contrario. Todos los perfiles de junta son perfectamente lisos, sin ondulaciones ni rugosidades. No existe ni un solo caso en el que un bloque haya rellenado una cavidad de forma irregular. Las imitaciones fundidas, por el contrario, generan líneas de junta onduladas. Además, todos los bloques que debían encajar en espacios delimitados tienen una forma de cuña, lo que permitió su colocación en estado sólido. No hay ejemplos de lados con pendiente negativa, ni casos de cavidades o huecos entre los bloques que hayan sido rellenados. Cada bloque presenta una forma que corresponde exactamente al perfil requerido, y en el mismo lugar puede observarse si los constructores decidieron incluir un resalte de anclaje o no. La lista completa de argumentos contra la hipótesis del geopolímero es extensa, pero incluso estas discrepancias son suficientes para descartar la idea de que se emplearon materiales plásticos capaces de llenar un molde. Además, la hipótesis del geopolímero complica innecesariamente el asunto, generando más preguntas que respuestas. Octavo y último. Los restos de perfiles en forma de pequeñas hendiduras sobre los bloques nos permiten determinar si un bloque ya había formado parte de la mampostería. Esto permite diferenciar entre bloques inacabados, piedras con superficies parcialmente trabajadas, preparadas para su instalación, y bloques provenientes de estructuras desmontadas. Así, podemos rastrear la transformación de una piedra en bruto en un bloque poligonal. Esto también incluye la capacidad de reconstruir estructuras a partir de bloques dispersos. Gracias a la individualidad de cada bloque, determinada por la creación de perfiles y especialmente mediante herramientas digitales modernas, es posible restaurar la mampostería en su forma auténtica. Lamentablemente,
Muchos bloques siguen sin utilizarse, dispersos en las inmediaciones del complejo. Sin embargo, podemos observar pequeños ejemplos de restauración en Ollantaytambo. En fotografías antiguas falta un bloque, pero posteriormente fue recolocado. El mismo proceso se aplicó en Sacsayhuamán, utilizando bloques auténticos encontrados en las cercanías. Al analizar los perfiles, da la impresión de que no existía una plantilla única, sino que cada uno era creado según las condiciones del momento. No parece haber habido limitaciones, salvo las dictadas por la forma del bloque en bruto o la configuración misma de la mampostería. Esto podría ser cierto, ya que cada preforma era única y toda la logística constructiva debía adaptarse a esa condición. Sin embargo, al definir los perfiles de junta como una clase independiente de objetos, observamos que a menudo emergen ciertas estructuras. En algunos casos, estas estructuras presentan simetría completa o parcial. En otros, se forman patrones estables de tipo general. Dada la variedad de formas de los bloques base mencionada, estas formaciones pueden considerarse intencionales y merecen un estudio específico. También conviene señalar de forma separada que la presencia de bloques con configuraciones laterales complejas contradice la hipótesis de la tecnología por impacto para producir bloques mediante procesamiento mecánico, por ejemplo, utilizando martillos de piedra. Lo más racional sería crear bloques con una forma cercana al paralelepípedo, requiriendo solo ajustes mínimos una vez colocados. Si un bloque resultara dañado, serían necesarias correcciones en forma de inserciones, y en efecto, algunas veces se encuentran. Sin embargo, en la mayoría de los casos se observa lo contrario. Parece que los constructores no se preocupaban por la necesidad de eliminar grandes volúmenes de piedra directamente en el interior de la mampostería. Este mismo principio se observa en el tallado de cavidades en la roca para la colocación de bloques. Sin embargo, los lugares donde antes se colocaron bloques no siempre se distinguen claramente, y estos restos de mampostería a menudo se interpretan como elementos independientes. Cuando se realizan experimentos con métodos de impacto utilizando martillos de piedra, con el fin de demostrar la posibilidad de lograr ajustes precisos entre bloques, primero, no se logra replicar el ajuste preciso, y permanece una separación significativa. Segundo, el ajuste se realiza entre dos superficies, no a lo largo de todo el perfil de la junta, que involucra al menos dos lados de bloques ya colocados. Además, el ajuste debería realizarse no sobre piedras individuales, sino directamente en el contexto de la mampostería. Cuando el trabajo se realiza sobre bloques ya unidos, los bordes frágiles se dañan con los golpes. La mayoría de los complejos poligonales están construidos en estilo forma libre. La mampostería cuadrangular se utiliza únicamente en estructuras que se asemejan a edificios. Por tanto, cualquier intento de reproducción debe centrarse en la mampostería forma libre, con bloques de tamaño cercano al megalítico. Como resultado, tales experimentos suelen tener un efecto opuesto. Demuestran que este método produce un resultado completamente diferente, una mampostería cuadrangular de juntas imprecisas, con piedras más pequeñas, sin la formación de bordes ni protuberancias auténticas. Algunos aspectos del ajuste de juntas simplemente no pueden explicarse mediante el procesamiento por impacto. Por ejemplo, ¿cómo se realizó un hueco perfecto para una pequeña saliente en uno de los bordes del bloque? Un elemento así sería innecesario en un procesamiento manual convencional. Sería más fácil eliminarlo y continuar el ajuste. Por lo tanto, el trabajo se basaba en un principio donde incluso los detalles más pequeños en un lado se correspondían con precisión con el lado opuesto, lo que resultaba en un encaje perfecto. Esto apunta a la necesidad de discutir no solo el mecanismo de procesamiento de la piedra, sino principalmente cómo se controlaba la precisión del empalme entre bloques. Una consideración adicional: hemos determinado que, debido a la ejecución de los perfiles de junta, la creación individual de bloques de mampostería es solo parcialmente posible, ya que la forma y posición exactas del siguiente bloque están determinadas por la colocación del anterior. En realidad, esto solo puede describirse como la creación de preformas de bloques, piedras con formas aproximadas y tratamiento superficial. Si la parte correspondiente de un bloque fuera elaborada fuera de la mampostería, se notarían desajustes visibles, tal como se observa en imitaciones
donde las superficies pretratadas no coinciden en área ni forma. Esta imposibilidad de crear bloques por adelantado hace que el uso de una gran cantidad de trabajadores resulte ineficiente. Simplemente no habría trabajo suficiente para ellos. En un momento dado, solo se necesita ajustar un bloque. La única solución es comenzar la construcción desde varios puntos, y de hecho, se empleó este enfoque. Sin embargo, este método no acelera significativamente el proceso. Incluso si, en lugar de una sección, se construyen 4 simultáneamente, solo se necesitan 4 maestros, mientras que miles de obreros permanecerían inactivos. Por el contrario, en una imitación es posible crear moldes y fabricar todos los bloques por separado, para luego ensamblarlos. Sin embargo, debido a imprecisiones, tanto en la fabricación como en el ensamblaje, quedan espacios visibles, tal como se observa en la práctica. Además de la mampostería con rasgos poligonales bien definidos, existen secciones en los complejos donde los bloques no están ensamblados con la misma precisión. Estas secciones carecen de los elementos característicos que se encuentran de forma constante en el tipo de mampostería poligonal anteriormente descrito. No hay salientes ni biseles pronunciados. Los bordes de los bloques no están enfatizados y apenas son perceptibles. La calidad del ajuste entre las superficies laterales también difiere. Muchos bloques no están totalmente unidos, aunque sí existen algunas juntas de muy alta calidad. Al mismo tiempo, las superficies frontales de los bloques pueden estar trabajadas con bastante esmero. Este tipo de mampostería no puede clasificarse como mampostería con perfiles curvos, aunque no hay duda de que fue realizada por los mismos constructores que erigieron los muros superiores. La calidad mejora visiblemente a medida que la construcción gana altura sin abandonar el estilo general. Algunos bloques están unidos de forma impecable, y lo mismo puede decirse de las esquinas de los muros, que soportan una carga mayor y por tanto están cuidadosamente construidas. Como podemos ver, incluso un ajuste parcial, combinado con bloques de gran tamaño y la aplicación del principio de perfilado, impide el desplazamiento de los bloques. Esto, junto con la inclinación del muro y su estabilización mediante el terraplén, garantiza la solidez de la estructura. El deterioro del nivel inferior no se debe tanto a una unión de menor calidad, sino más bien a la mayor altura del muro en comparación con los niveles superiores, y a los efectos del agua que socava la base durante lluvias intensas. ¿Cómo puede explicarse tal diferencia en la ejecución? La idea de una autoría diferente ya ha sido considerada y no está en cuestión. La respuesta, por tanto, radica en el deseo de reducir el esfuerzo laboral o en la ausencia de necesidad de un ajuste preciso. Como se mostrará en investigaciones posteriores, se trata de una combinación de ambos factores. Además, debe señalarse que las terrazas de Ollantaytambo no son el único ejemplo de esta práctica. Diferencias similares en la ejecución pueden encontrarse en Machu Picchu y otros complejos. En Sacsayhuamán, por ejemplo, también es notable la diferencia entre los distintos niveles de los muros en zigzag. Un tipo particular de mampostería, realizada con megalitos de formas parcialmente corregidas, merece una mención especial. En estos casos, se utilizan piedras pequeñas para rellenar los espacios y evitar juntas largas. Es evidente que los megalitos han sido trabajados, con superficies frontales y laterales lisas, mientras que las piedras fracturadas utilizadas como relleno presentan un aspecto más angular, como puede observarse en los fragmentos rocosos cercanos. En conclusión, podemos afirmar que los creadores de la mampostería con perfiles curvos no dudaban en emplear soluciones simplificadas cuando la situación lo permitía. Pero entonces, ¿cómo podemos distinguir, dentro del ámbito de la investigación, entre las distintas formas de mampostería megalítica y las formaciones naturales? Primero, podemos afirmar claramente que no se trata de mampostería poligonal, ya que no cumple con varias características clave: la precisión de las juntas, la presencia de perfiles de conexión y los correspondientes biseles curvos. A continuación, aparece una característica fundamental. La mampostería con juntas parciales nunca se encuentra en el centro de un complejo. Siempre aparece en la periferia. Por tanto, cumple una función secundaria, o con frecuencia, utilitaria, como muros de contención para prevenir deslizamientos o elementos
que separan el complejo del entorno natural. Estas estructuras no son funcionales por sí mismas. Por consiguiente, si una estructura con juntas parciales aparece como elemento central y no existen otros componentes del complejo en las proximidades, como rocas cortadas o edificios con mampostería de perfiles curvos, lo más probable es que estemos ante una arquitectura de otra cultura, o quizás ante un fenómeno natural. Y por supuesto, es importante abordar el tema de las imitaciones de alta calidad, tanto modernas como antiguas. En los trabajos de restauración actuales pueden observarse rastros de herramientas como el martillo de punta múltiple, grupos de marcas que corresponden a la forma del instrumento. Estos rastros pueden dejarse intencionadamente como marca para distinguir la mampostería antigua de las reparaciones modernas. Marcas similares incluyen fechas talladas o muescas especiales. Pisac y el Coricancha han sido ampliamente restaurados, y esto puede comprobarse mediante comparaciones fotográficas y reportes detallados de los procesos de restauración. Así, es posible observar directamente el nivel de calidad que puede alcanzarse con herramientas modernas. Sin embargo, como declaró una persona involucrada en estos proyectos de reconstrucción, o en un muro fino las juntas están bien en seco, toda la pieza encaja. Existen juntas donde no puede entrar ni la punta del alfiler, ni una aguja. Así no lo podemos lograr. No se puede hacer igual, tal vez algo parecido, tal como lo he hecho en la calle Loreto, todo bien juntito, pegaditas solo cara a vista, pero hacia el interior jamás, como los incas lo hacían hasta el interior bien aparejado, bien junto, eso no. La cuestión es que en las restauraciones modernas, la estrechez de las juntas solo se consigue cerca de la línea visible, mientras que en la mampostería auténtica, las piedras estaban ajustadas perfectamente en toda su profundidad. Además, en los trabajos de restauración se da prioridad al uso de bloques originales encontrados en las cercanías. Por tanto, la fachada de estos bloques conserva todas las características de la mampostería auténtica. Combinadas con juntas bien reproducidas, estas restauraciones pueden parecer comparables a las estructuras originales. La adaptación mediante el uso de martillos de piedra se muestra en los trabajos de Jan Protzen, donde se observa claramente el espacio entre los bloques. Esto ilustra el nivel de precisión que puede lograrse utilizando herramientas simples de épocas pasadas. Por tanto, siguiendo un enfoque científico basado en los datos y manteniendo la imparcialidad, se puede afirmar con razonable certeza que los incas eran capaces de producir una mampostería cuadrangular de calidad relativamente alta, con algunas diferencias, como el menor tamaño de las piedras, juntas no tan perfectas y, posiblemente, la ausencia de lados angulados, pero aún así muy próxima a la mampostería poligonal. El tipo panal, debido a la linealidad de sus perfiles, también es reproducible. Esto se observa tanto en restauraciones modernas como en su posible uso activo en la antigüedad. Existen numerosos ejemplos de bloques pequeños bien ajustados, pero las diferencias con la mampostería original son evidentes. Además, el tipo panal es extremadamente episódico, y Tarahuasi es el único complejo donde fue aplicado de forma extensa. En obras posteriores, este tipo se emplea ampliamente debido a su facilidad de ejecución. Basta con dar a los bordes una forma de piedra natural. En cuanto a la reproducción de la mampostería de forma libre, el único ejemplo en Cusco permanece sin terminar. Esto se evidencia por el hecho de que los lados de los bloques no fueron esculpidos para encajar con los perfiles correspondientes, lo que indica que la construcción fue interrumpida. ¿Cómo explicar esta peculiaridad? En la que en el centro de la capital de la arquitectura pétrea queda una obra inconclusa, mientras que en las afueras se hicieron complejos compuestos por miles de bloques. Las únicas respuestas posibles son la falta de habilidades o de recursos, tal vez se agotó la piedra necesaria. Sin embargo, la hipótesis de la escasez de recursos puede descartarse, ya que en las imitaciones a menudo se omite la regla del uso de un solo tipo de piedra, como puede observarse justo en otra esquina, donde la mampostería continúa con bloques de diferente tipo y tamaño. Por tanto, el obstáculo fue la ausencia de habilidades
o herramientas adecuadas. En próximas ediciones abordaremos la ejecución técnica de los complejos poligonales y de las cavidades talladas en la roca. Activa la campana para no perdértelo. Gracias por ver este contenido y por apoyar la investigación, lo cual puedes hacer dejando un me gusta, suscribiéndote, compartiendo tus observaciones o dejando tus comentarios.